en el curso especializado en gestión pública, con un descuento de hasta 23% para los primeros matriculados, una certificación por 60 horas por el Colegio de Ingenieros del Perú. El inicio de clases es este lunes 9 de agosto y se desarrollarán las clases vía Google Meet. No dudes en matricularte. Ahora sí, empecemos. Doctor Mario Caruapoma, distinguida mesa que me acompañan, dignísimas autoridades, doctora Jerry, queridos congresistas, queridas hermanas maestras, hermanos maestros, jóvenes periodistas, dignísima concurrencia. Para mí es muy honroso estar en este espacio y también es muy comprometedor y es cada vez un compromiso asumir en cada paso que damos, cada día que transcurrimos, asumiendo compromisos con el país. Y qué bien que el Perú haya entendido el papel social, el papel de la comunidad, el papel del maestro en todos los rincones de la patria. El maestro no nace, el maestro se hace. El maestro tiene que entender de que la labor no inicia cuando timbra la campana en la escuela. Tampoco termina su labor cuando empieza o suena el timbre al momento de salir. Va más allá. Si el maestro no se imbuye, el maestro no se incluye, el maestro no gesta una lucha social permanente fuera de las cuatro paredes, habrá terminado meramente. Doctor Mario Caruapoma, distinguida mesa que me acompañan, dignísimas autoridades, doctora Jerry, queridos congresistas, queridas hermanas maestras, hermanos maestros, jóvenes periodistas, dignísima concurrencia. Para mí es muy honroso estar en este espacio y también es muy comprometedor y es cada vez un compromiso asumir en cada paso que damos, cada día que transcurrimos, asumiendo compromisos con el país. Y qué bien que el Perú haya entendido el papel social, el papel de la comunidad, el papel del maestro en todos los rincones de la patria. El maestro no nace, el maestro se hace. El maestro tiene que entender de que la labor no inicia cuando timbra la campana en la escuela. Tampoco termina su labor cuando empieza o suena el timbre al momento de salir. Va más allá. Si el maestro no se imbuye, el maestro no se incluye, el maestro no gesta una lucha social permanente fuera de las cuatro paredes, habrá terminado meramente haciendo un trabajo administrativo solamente. El maestro tiene que entender de que más allá de una biblioteca que está con unos libros polveados al lado o en la dirección o en una esquina del aula, al frente, decían los maestros comúnmente, en la punta de tu nariz hay una biblioteca más real, más objetiva. Y qué bien que lo hayamos entendido así los maestros del Perú, porque sabemos los maestros cómo están las escuelas en este momento. Sabemos cómo están los niños en este momento. Sabemos qué piensan los padres de familia de la escuela. La educación en el Perú es un gran desafío, no solamente para el gobierno, sino es un gran reto para todos los peruanos. Agradezco profundamente este reconocimiento y la comparto con todos mis hermanos, y la comparto con los hombres y mujeres de Puña, y la extiendo a mis niños, a los jóvenes,
a mis exalumnos. Y también quiero compartir este reconocimiento con mis padres. Mis padres son iletrados. Mi padre hace una línea y para él es una firma. Mi madre no conoce una letra. Somos 9 hermanos y estos mis hermanos han sacrificado su tiempo para ver cristalizada en mí no solamente una carrera como maestro, sino como un ciudadano, como un hombre que trabaja en el campo, que también en la noche hace una labor de rondero y que siempre a donde hemos ido hemos buscado la honestidad, el trabajo, la unidad, el compromiso con todos los sectores. En cada rincón del país existe un soldado. ¿Quién sabe no llega los demás profesionales al último rincón del país, pero ahí hay un maestro? Y qué bien que se haga un reconocimiento tomando mi nombre para trasladar a estos hombres y mujeres, no solamente a los que están en actividad, sino también a aquellos hombres y mujeres que han dejado las aulas y que tienen un sueño y que tienen libros escritos. ¿Cuánto hubiesen querido hacer y no se les ha dado la oportunidad? Hago un llamado a los maestros cesantes y jubilados del Perú para que se acerquen al gobierno, se acerquen a la Comisión de Educación del Congreso, se acerquen a la universidad, se acerquen a los sectores. Hay que abrir los espacios porque ahí está la riqueza, ahí está la experiencia. Y convoco a los profesionales jóvenes, a los maestros jóvenes, para que combinemos la experiencia con la juventud, con ese sueño, para hacer un Perú más justo, un Perú, una patria más grande, más soberana, más digna. Yo leía una historia que decía que cuando se empieza a impulsar la escuela en aquellos años, en los primeros pinitos que hacía la escuela, donde los alumnos eran cronológicamente contemporáneos con el maestro. Y siempre dentro del aula encontramos al alumno estudioso, al inquieto, también al otro lado que encontramos a veces alumnos de todo en su comportamiento. Hay alumno que no lleva nada, pero es el primer alumno que te capta la clase. Y hay alumnos que llevan doble cuaderno y a veces son difíciles en entender. Cada alumno es una realidad. Cada estudiante es un mundo distinto. Y los maestros tenemos que entender de que cada alumno tenemos que comprender su ritmo de aprendizaje. Y a veces se nos ha venido imponiendo reformas educativas en el Perú que no se ha hecho pensando en la escuela, en el papel noble del maestro, ni siquiera en la realidad de los estudiantes. Hoy, en estos últimos tiempos, el padre de familia dice, ya no es la educación de ahora, ya no es como la de antes. ¿A qué se debe? Yo percibo y la he sentido de que cuando más buscas competencias desde el ministerio en una institución educativa entre niños de la misma edad, ¿qué competencias? ¿Cómo vas a ser competente si el niño tiene la misma edad, compartes el mismo tema, viene de la misma realidad? Cuando se debe buscar, cuando se debe desarrollar talentos, cuando se debe descubrir capacidades, cuando se tiene que cultivar actitudes. Porque ahí en esa aula tienes al futuro deportista, al futuro ingeniero, al futuro abogado, al futuro médico, al futuro químico. Entonces cada uno tenemos que aprender a buscar talentos. Y eso, quién sabe, pasa porque hay que no solamente capacitar a los maestros, sino que hay que darle su espacio. Es un profesional de la educación y no la podemos imponer una reforma, sino más bien que el Estado se acerque al maestro. Antes de la pandemia, nosotros como maestros tenemos una lectura real que de cada 10 escuelas, 5 escuelas a punto de desplomarse. Que de cada 10 niños, 4 o 5 niños en el umbral de la pobreza. Hoy en extrema pobreza. Niños tuberculosos. Hay maestros tuberculosos en el Perú. Maestros abandonados. Niños con plomo en la sangre. Niños con anemia. Entonces, por eso es la necesidad y la urgencia desde este espacio, doctora Yeri, estimado Mario, queridos compañeros, hermanos, declaremos en la emergencia la educación peruana.
Declaremos en emergencia la salud del pueblo peruano y también declaremos a otros sectores como la agricultura para que el niño entienda y el padre de familia entienda que por más preparado que esté el maestro frente a los niños, que puede dar lo mejor académicamente, pero ¿de qué te sirve eso si tienes al frente a un niño que se duerme dentro del aula? Que lleva un camote asado, un tamal calentado en el aula. Entonces, nuestra prioridad es la educación en este escenario y que tengamos los espacios más abiertos, democráticos, para que no la miramos al país, al Perú, de la forma como se ha venido dando. Que no quebremos el país, que no la quebremos a la familia, que no la quebremos a la comunidad. Yo termino compartiendo esta historia que me inculcó un viejo maestro, donde decía que cuando se gesta la escuela en aquellos tiempos, los niños, algunos traviesos, como es siempre, esas travesuras son sanas de los jóvenes. Una vez, una tarde, llevaba un niño un pollo a la espalda y el pollo, el maestro no sabía qué cosa está llevando y quería preguntarle al maestro y le decía, quería hacerle caer y le decía, preguntarle si estaba vivo o estaba muerto. Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo, pero si estaba vivo, perdón, si estaba muerto, decía el maestro le decía que estaba muerto, el profesor el niño le entregaba vivo, pero si le decía que está vivo, el niño torcía el cuello del pollo y le enseñaba el pollo muerto. No sabía qué hacer. El niño estaba con esa trampa para hacerle al maestro. Y le pregunta el niño al maestro, le dice, profesor, maestro, dígame, ¿el pollo que tengo en las manos está vivo o está muerto? El maestro, luego de reflexionar, le dice, hijo, la decisión está en tus manos. Yo creo hacer un llamado al Perú, que el futuro de la patria esté en las manos de cada uno de los hijos. La educación está en la mano de los maestros, en la mano de la juventud y en la mano de estos hombres y mujeres que han hecho de la educación hoy en día para conducir los grandes retos de este país. ¡Viva los maestros del Perú! ¡Viva los colegios químicos farmacéuticos! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva esta patria grande! Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Doctor Mario Carvapoma, distinguida mesa que me acompañan, dignísimas autoridades, doctora Jerry, queridos congresistas, queridas hermanas maestras, hermanos maestros, jóvenes periodistas, dignísima concurrencia. Para mí es muy honroso estar en este espacio y también es muy comprometedor y es cada vez un compromiso asumir en cada paso que damos, cada día que transcurrimos, asumiendo compromisos con el país. Y qué bien que el Perú haya entendido el papel social, el papel de la comunidad, el papel del maestro en todos los rincones de la patria. El maestro no nace, el maestro se hace. El maestro tiene que entender de que la labor no inicia cuando timbra la campana en la escuela. Tampoco termina su labor cuando empieza o suena el timbre al momento de salir. Va más allá. Si el maestro no se imbuye, el maestro no se incluye, el maestro no gesta una lucha social permanente fuera de las cuatro paredes, habrá terminado meramente haciendo un trabajo administrativo solamente. El maestro tiene que entender de que más allá de una biblioteca que está con unos libros polveados al lado o en la dirección o en una esquina del aula, al frente
Decían los maestros comúnmente, en la punta de tu nariz hay una biblioteca más real, más objetiva. Y qué bien que lo hayamos entendido así los maestros del Perú, porque sabemos los maestros cómo están las escuelas en este momento. Sabemos cómo están los niños en este momento. Sabemos qué piensan los padres de familia de la escuela. La educación en el Perú es un gran desafío, no solamente para el gobierno, sino es un gran reto para todos los peruanos. Agradezco profundamente este reconocimiento y la comparto con todos mis hermanos, y la comparto con los hombres y mujeres de Puña, y la extiendo a mis niños, a los jóvenes, a mis exalumnos. Y también quiero compartir este reconocimiento con mis padres. Mis padres son iletrados. Mi padre hace una línea y para él es una firma. Mi madre no conoce una letra. Somos 9 hermanos y estos mis hermanos han sacrificado su tiempo para ver cristalizada en mí no solamente una carrera como maestro, sino como un ciudadano, como un hombre que trabaja en el campo, que también en la noche hace una labor de rondero y que siempre a donde hemos ido hemos buscado la honestidad, el trabajo, la unidad, el compromiso con todos los sectores. En cada rincón del país existe un soldado. ¿Quién sabe no llega los demás profesionales al último rincón del país, pero ahí hay un maestro? Y qué bien que se haga un reconocimiento tomando mi nombre para trasladar a estos hombres y mujeres, no solamente a los que están en actividad, sino también a aquellos hombres y mujeres que han dejado las aulas y que tienen un sueño y que tienen libros escritos. ¿Cuánto hubiesen querido hacer y no se les ha dado la oportunidad? Hago un llamado a los maestros cesantes y jubilados del Perú para que se acerquen al gobierno, se acerquen a la Comisión de Educación del Congreso, se acerquen a la universidad, se acerquen a los sectores. Hay que abrir los espacios porque ahí está la riqueza, ahí está la experiencia. Y convoco a los profesionales jóvenes, a los maestros jóvenes, para que combinemos la experiencia con la juventud, con ese sueño, para hacer un Perú más justo, un Perú, una patria más grande, más soberana, más digna. Yo leía una historia que decía que cuando se empieza a impulsar la escuela en aquellos años, en los primeros pinitos que hacía la escuela, donde los alumnos eran cronológicamente contemporáneos con el maestro. Y siempre dentro del aula encontramos al alumno estudioso, al inquieto, también al otro lado que encontramos a veces alumnos de todo en su comportamiento. Hay alumno que no lleva nada, pero es el primer alumno que te capta la clase. Y hay alumnos que llevan doble cuaderno y a veces son difíciles en entender. Cada alumno es una realidad. Cada estudiante es un mundo distinto. Y los maestros tenemos que entender de que cada alumno tenemos que comprender su ritmo de aprendizaje. Y a veces se nos ha venido imponiendo reformas educativas en el Perú que no se ha hecho pensando en la escuela, en el papel noble del maestro, ni siquiera en la realidad de los estudiantes. Hoy, en estos últimos tiempos, el padre de familia dice, ya no es la educación de ahora, ya no es como la de antes. ¿A qué se debe? Yo percibo y la he sentido de que cuando más buscas competencias desde el ministerio en una institución educativa entre niños de la misma edad, ¿qué competencias? ¿Cómo vas a ser competente si el niño tiene la misma edad, compartes el mismo tema, viene de la misma realidad? Cuando se debe buscar, cuando se debe desarrollar talentos, cuando se debe descubrir capacidades, cuando se tiene que cultivar actitudes, porque ahí en esa aula tienes al futuro deportista, al futuro ingeniero, al futuro abogado, al futuro médico, al futuro químico. Entonces cada uno tenemos que aprender a buscar talentos. Y eso, quién sabe, pasa porque hay que no solamente capacitar a los maestros, sino que hay que darle su espacio. Es un profesional de la educación
y no la podemos imponer una reforma, sino más bien que el Estado se acerque al maestro. Antes de la pandemia, nosotros como maestros tenemos una lectura real que de cada 10 escuelas, 5 escuelas a punto de desplomarse. Que de cada 10 niños, 4 o 5 niños en el umbral de la pobreza. Hoy en extrema pobreza. Niños tuberculosos. Hay maestros tuberculosos en el Perú. Maestros abandonados. Niños con plomo en la sangre. Niños con anemia. Entonces, por eso es la necesidad y la urgencia desde este espacio, doctora Yeri, estimado Mario, queridos compañeros, hermanos, declaremos en emergencia la educación peruana. Declaremos en emergencia la salud del pueblo peruano y también declaremos en otros sectores como la agricultura para que el niño entienda y el padre de familia entienda que por más preparado que esté el maestro frente a los niños, que puede dar lo mejor académicamente, pero ¿de qué te sirve eso si tienes al frente a un niño que se duerme dentro del aula? Que lleva un camote asado, un tamal calentado en el aula. Entonces, nuestra prioridad es la educación en este escenario y que tengamos los espacios más abiertos, democráticos, para que no la miramos al país, al Perú, de la forma como se ha venido dando. Que no quebremos el país, que no la quebremos a la familia, que no la quebremos a la comunidad. Yo termino compartiendo esta historia que me inculcó un viejo maestro, donde decía que cuando se gesta la escuela en aquellos tiempos, los niños, algunos traviesos, como es siempre, esas travesuras son sanas de los jóvenes. Una vez, una tarde, llevaba un niño un pollo a la espalda. Y el pollo, el maestro no sabía qué cosa está llevando. Y quería preguntarle al maestro. Y le decía, quería hacerle caer, y le decía, preguntarle si estaba vivo o estaba muerto. Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo. Pero si estaba si estaba muerto, si el maestro le decía que estaba muerto, el niño le entregaba vivo, pero si le decía que está vivo, el niño torcía el cuello del pollo y le enseñaba el pollo muerto. No sabía qué hacer. El niño estaba con esa trampa para hacerle al maestro. Y le pregunta el niño al maestro, le dice, profesor, maestro, dígame, ¿el pollo que tengo en las manos está vivo o está muerto? El maestro, luego de reflexionar, le dice, hijo, la decisión está en tus manos. Yo creo hacer un llamado al Perú, que el futuro de la patria esté en las manos de cada uno de los hijos. La educación está en la mano de los maestros, en la mano de la juventud y en la mano de estos hombres y mujeres que han hecho de la educación hoy en día para conducir los grandes retos de este país. ¡Viva los maestros del Perú! ¡Viva los colegios químicos farmacéuticos! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva esta patria grande! Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Doctor Mario Carvapoma, distinguida mesa que me acompañan, dignísimas autoridades, doctora Yeri, queridos congresistas, queridas hermanas maestras, hermanos maestros, jóvenes periodistas, dignísima concurrencia. Para mí es muy honroso estar en este espacio y también es muy comprometedor y es cada vez un compromiso asumir en cada paso que damos, cada día que transcurrimos, asumiendo compromisos con el país. Y qué bien que el Perú haya entendido el papel social, el papel de la comunidad, el papel del maestro en todos los rincones de la patria. El maestro no nace, el maestro se hace. El maestro tiene que entender de que la labor no inicia
cuando timbra la campana en la escuela. Tampoco termina su labor cuando empieza o suena el timbre al momento de salir. Va más allá. Si el maestro no se imbuye, el maestro no se incluye, el maestro no gesta una lucha social permanente fuera de las cuatro paredes, habrá terminado meramente haciendo un trabajo administrativo solamente. El maestro tiene que entender de que más allá de una biblioteca que está con unos libros polveados al lado o en la dirección o en una esquina del aula, al frente, decían los maestros comúnmente, en la punta de tu nariz hay una biblioteca más real, más objetiva. Y qué bien que lo hayamos entendido así los maestros del Perú, porque sabemos los maestros cómo están las escuelas en este momento. Sabemos cómo están los niños en este momento. Sabemos qué piensan los padres de familia de la escuela. La educación en el Perú es un gran desafío, no solamente para el gobierno, sino es un gran reto para todos los peruanos. Agradezco profundamente este reconocimiento y la comparto con todos mis hermanos, y la comparto con los hombres y mujeres de Puña, y la extiendo a mis niños, a los jóvenes, a mis exalumnos. Y también quiero compartir este reconocimiento con mis padres. Mis padres son iletrados. Mi padre hace una línea y para él es una firma. Mi madre no conoce una letra. Somos 9 hermanos y estos mis hermanos han sacrificado su tiempo para ver cristalizada en mí no solamente una carrera como maestro, sino como un ciudadano, como un hombre que trabaja en el campo, que también en la noche hace una labor de rondero y que siempre a donde hemos ido hemos buscado la honestidad, el trabajo, la unidad, el compromiso con todos los sectores. En cada rincón del país existe un soldado. ¿Quién sabe no llega los demás profesionales al último rincón del país, pero ahí hay un maestro? Y qué bien que se haga un reconocimiento tomando mi nombre para trasladar a estos hombres y mujeres, no solamente a los que están en actividad, sino también a aquellos hombres y mujeres que han dejado las aulas y que tienen un sueño y que tienen libros escritos. ¿Cuánto hubiesen querido hacer y no se les ha dado la oportunidad? Hago un llamado a los maestros cesantes y jubilados del Perú para que se acerquen al gobierno, se acerquen a la Comisión de Educación del Congreso, se acerquen a la universidad, se acerquen a los sectores. Hay que abrir los espacios porque ahí está la riqueza, ahí está la experiencia. Y convoco a los profesionales jóvenes, a los maestros jóvenes, para que combinemos la experiencia con la juventud, con ese sueño, para hacer un Perú más justo, un Perú, una patria más grande, más soberana, más digna. Yo leía una historia que decía que cuando se empieza a impulsar la escuela en aquellos años, en los primeros pinitos que hacía la escuela, donde los alumnos eran cronológicamente contemporáneos con el maestro. Y siempre dentro del aula encontramos al alumno estudioso, al inquieto, también al otro lado que encontramos a veces alumnos de todo en su comportamiento. Hay alumno que no lleva nada, pero es el primer alumno que te capta la clase. Y hay alumnos que llevan doble cuaderno y a veces son difíciles en entender. Cada alumno es una realidad. Cada estudiante es un mundo distinto. Y los maestros tenemos que entender de que cada alumno tenemos que comprender su ritmo de aprendizaje. Y a veces se nos ha venido imponiendo reformas educativas en el Perú que no se ha hecho pensando en la escuela, en el papel noble del maestro, ni siquiera en la realidad de los estudiantes. Hoy, en estos últimos tiempos, el padre de familia dice, ya no es la educación de ahora, ya no es como la de antes. ¿A qué se debe?
Yo percibo y la he sentido de que cuando más buscas competencias desde el ministerio en una institución educativa entre niños de la misma edad, ¿qué competencias? ¿Cómo vas a ser competente si el niño tiene la misma edad, compartes el mismo tema, viene de la misma realidad? Cuando se debe buscar, cuando se debe desarrollar talentos, cuando se debe descubrir capacidades, cuando se tiene que cultivar actitudes. Porque ahí en esa aula tienes al futuro deportista, al futuro ingeniero, al futuro abogado, al futuro médico, al futuro químico. Entonces cada uno tenemos que aprender a buscar talentos. Y eso, quién sabe, pasa porque hay que no solamente capacitar a los maestros, sino que hay que darle su espacio. Es un profesional de la educación y no la podemos imponer una reforma, sino más bien que el Estado se acerque al maestro. Antes de la pandemia, nosotros como maestros tenemos una lectura real que de cada 10 escuelas, 5 escuelas a punto de desplomarse. Que de cada 10 niños, 4 o 5 niños en el umbral de la pobreza. Hoy en extrema pobreza. Niños tuberculosos. Hay maestros tuberculosos en el Perú. Maestros abandonados. Niños con plomo en la sangre. Niños con anemia. Entonces, por eso es la necesidad y la urgencia desde este espacio, doctora Yeri, estimado Mario, queridos compañeros, hermanos, declaremos en emergencia la educación peruana. Declaremos en emergencia la salud del pueblo peruano y también declaremos en otros sectores como la agricultura para que el niño entienda y el padre de familia entienda que por más preparado que esté el maestro frente a los niños, que puede dar lo mejor académicamente, pero ¿de qué te sirve eso si tienes al frente a un niño que se duerme dentro del aula? Que lleva un camote asado, un tamal calentado en el aula. Entonces, nuestra prioridad es la educación en este escenario y que tengamos los espacios más abiertos, democráticos, para que no la miramos al país, al Perú, de la forma como se ha venido dando. Que no quebremos el país, que no la quebremos a la familia, que no la quebremos a la comunidad. Yo termino compartiendo esta historia que me inculcó un viejo maestro, donde decía que cuando se gesta la escuela en aquellos tiempos, los niños, algunos traviesos, como es siempre, esas travesuras son sanas de los jóvenes. Una vez, una tarde, llevaba un niño un pollo a la espalda. Y el pollo, el maestro no sabía qué cosa está llevando. Y quería preguntarle al maestro. Y le decía, quería hacerle caer, y le decía, preguntarle si estaba vivo o estaba muerto. Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo. Pero si estaba si estaba muerto, si el maestro le decía que estaba muerto, el niño le entregaba vivo, pero si le decía que está vivo, el niño torcía el cuello del pollo y le enseñaba el pollo muerto. No sabía qué hacer. El niño estaba con esa trampa para hacerle al maestro. Y le pregunta el niño al maestro, le dice, profesor, maestro, dígame, ¿el pollo que tengo en las manos está vivo o está muerto? El maestro, luego de reflexionar, le dice, hijo, la decisión está en tus manos. Yo creo hacer un llamado al Perú, que el futuro de la patria esté en las manos de cada uno de los hijos. La educación está en la mano de los maestros, en la mano de la juventud y en la mano de estos hombres y mujeres que han hecho de la educación hoy en día para conducir los grandes retos de este país. ¡Viva los maestros del Perú! ¡Viva los colegios químicos farmacéuticos! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva esta patria grande! Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Doctor Mario Carvapoma, distinguida mesa que me acompaña, dignísimas autoridades, doctora Yeri, queridos congresistas, queridas hermanas maestras, hermanos maestros, jóvenes periodistas, dignísima concurrencia.
Para mí es muy honroso estar en este espacio y también es muy comprometedor y es cada vez un compromiso asumir en cada paso que damos, cada día que transcurrimos, asumiendo compromisos con el país. Y qué bien que el Perú haya entendido el papel social, el papel de la comunidad, el papel del maestro en todos los rincones de la patria. El maestro no nace, el maestro se hace. El maestro tiene que entender de que la labor no inicia cuando timbra la campana en la escuela. Tampoco termina su labor cuando empieza o suena el timbre al momento de salir. Va más allá. Si el maestro no se imbuye, el maestro no se incluye, el maestro no gesta una lucha social permanente fuera de las cuatro paredes, habrá terminado meramente haciendo un trabajo administrativo solamente. El maestro tiene que entender de que más allá de una biblioteca que está con unos libros polveados al lado o en la dirección o en una esquina del aula, al frente, decían los maestros comúnmente, en la punta de tu nariz hay una biblioteca más real, más objetiva. Y qué bien que lo hayamos entendido así los maestros del Perú, porque sabemos los maestros cómo están las escuelas en este momento. Sabemos cómo están los niños en este momento. Sabemos qué piensan los padres de familia de la escuela. La educación en el Perú es un gran desafío no solamente para el gobierno, sino es un gran reto para todos los peruanos. Agradezco profundamente este reconocimiento y la comparto con todos mis hermanos y la comparto con los hombres y mujeres de Puña y la extiendo a mis niños, a los jóvenes, a mis exalumnos. Y también quiero compartir este reconocimiento con mis padres. Mis padres son iletrados. Mi padre hace una línea y para él es una firma. Mi madre no conoce una letra. Somos 9 hermanos y estos mis hermanos han sacrificado su tiempo para ver cristalizada en mí no solamente una carrera como maestro, sino como un ciudadano, como un hombre que trabaja en el campo, que también en la noche hace una labor de rondero y que siempre a donde hemos ido hemos buscado la honestidad, el trabajo, la unidad, el compromiso con todos los sectores. En cada rincón del país existe un soldado. ¿Quién sabe no llega los demás profesionales al último rincón del país, pero ahí hay un maestro. Y qué bien que se haga un reconocimiento tomando mi nombre para trasladar a estos hombres y mujeres, no solamente a los que están en actividad, sino también a aquellos hombres y mujeres que han dejado las aulas y que tienen un sueño y que tienen libros escritos. ¿Cuánto hubiesen querido hacer y no se les ha dado la oportunidad? Hago un llamado a los maestros cesantes y jubilados del Perú para que se acerquen al gobierno, se acerquen a la Comisión de Educación del Congreso, se acerquen a la universidad, se acerquen a los sectores. Hay que abrir los espacios porque ahí está la riqueza, ahí está la experiencia. Y convoco a los profesionales jóvenes, a los maestros jóvenes, para que combinemos la experiencia con la juventud, con ese sueño, para hacer un Perú más justo, un Perú, una patria más grande, más soberana, más digna. Yo leía una historia que decía que cuando se empieza a impulsar la escuela en aquellos años, en los primeros pinitos que hacía la escuela, donde los alumnos eran cronológicamente contemporáneos con el maestro. Y siempre dentro del aula encontramos al alumno estudioso, al inquieto,
También al otro lado que encontramos a veces alumnos de todo en su comportamiento. Hay alumnos que no lleva nada, pero es el primer alumno que te capta la clase. Y hay alumnos que llevan doble cuaderno y a veces son difíciles en entender. Cada alumno es una realidad. Cada estudiante es un mundo distinto. Y los maestros tenemos que entender de que cada alumno tenemos que comprender su ritmo de aprendizaje. Y a veces se nos ha venido imponiendo reformas educativas en el Perú que no se ha hecho pensando en la escuela, en el papel noble del maestro, ni siquiera en la realidad de los estudiantes. Hoy, en estos últimos tiempos, el padre de familia dice, ya no es la educación de ahora, ya no es como la de antes. ¿A qué se debe? Yo percibo y la he sentido de que cuando más buscas competencias desde el ministerio en una institución educativa entre niños de la misma edad, ¿qué competencias? ¿Cómo vas a ser competente si el niño tiene la misma edad, compartes el mismo tema, viene de la misma realidad? Cuando se debe buscar, cuando se debe desarrollar talentos, cuando se debe descubrir capacidades, cuando se tiene que cultivar actitudes, porque ahí en esa aula tienes al futuro deportista, al futuro ingeniero, al futuro abogado, al futuro médico, al futuro químico. Entonces cada uno tenemos que aprender a buscar talentos. Y eso, quién sabe, pasa porque hay que no solamente capacitar a los maestros, sino que hay que darle su espacio. Es un profesional de la educación y no la podemos imponer una reforma, sino más bien que el Estado se acerque al maestro. Antes de la pandemia, nosotros como maestros tenemos una lectura real que de cada 10 escuelas, 5 escuelas a punto de desplomarse. Que de cada 10 niños, 4 o 5 niños en el umbral de la pobreza. Hoy en extrema pobreza. Niños tuberculosos. Hay maestros tuberculosos en el Perú. Maestros abandonados. Niños con plomo en la sangre. Niños con anemia. Entonces, por eso es la necesidad y la urgencia desde este espacio, doctora Yeri, estimado Mario, queridos compañeros, hermanos, declaremos en emergencia la educación peruana. Declaremos en emergencia la salud del pueblo peruano y también declaremos en otros sectores como la agricultura para que el niño entienda y el padre de familia entienda que por más preparado que esté el maestro frente a los niños, que puede dar lo mejor académicamente, pero ¿de qué te sirve eso si tienes al frente a un niño que se duerme dentro del aula? Que lleva un camote asado, un tamal calentado en el aula. Entonces, nuestra prioridad es la educación en este escenario y que tengamos los espacios más abiertos, democráticos, para que no la miramos al país, al Perú, de la forma como se ha venido dando. Que no quebremos el país, que no la quebremos a la familia, que no la quebremos a la comunidad. Yo termino compartiendo esta historia que me inculcó un viejo maestro, donde decía que cuando se gesta la escuela en aquellos tiempos, los niños, algunos traviesos, como es siempre, esas travesuras son sanas de los jóvenes. Una vez, una tarde, llevaba un niño un pollo a la espalda. Y el pollo, el maestro no sabía qué cosa está llevando. Y quería preguntarle al maestro. Y le decía, quería hacerle caer, y le decía, preguntarle si estaba vivo o estaba muerto. Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo. Pero si estaba si estaba muerto, si el maestro le decía que estaba muerto, el niño le entregaba vivo, pero si le decía que está vivo, el niño torcía el cuello del pollo y le enseñaba el pollo muerto. No sabía qué hacer. El niño estaba con esa trampa para hacerle al maestro. Y le pregunta el niño al maestro, le dice, profesor, maestro, dígame, ¿el pollo que tengo en las manos está vivo o está muerto? El maestro, luego de reflexionar, le dice, hijo, la decisión está en tus manos. Yo creo hacer un llamado al Perú, que el futuro de la patria
esté en las manos de cada uno de los hijos. La educación está en la mano de los maestros, en la mano de la juventud y en la mano de estos hombres y mujeres que han hecho de la educación hoy en día para conducir los grandes retos de este país. ¡Viva los maestros del Perú! ¡Viva los colegios químicos farmacéuticos! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva esta patria grande! Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Doctor Mario Carvapoma, distinguida mesa que me acompañan, dignísimas autoridades, doctora Jerry, queridos congresistas, queridas hermanas maestras, hermanos maestros, jóvenes periodistas, dignísima concurrencia. Para mí es muy honroso estar en este espacio y también es muy comprometedor y es cada vez un compromiso asumir en cada paso que damos, cada día que transcurrimos, asumiendo compromisos con el país. Y qué bien que el Perú haya entendido el papel social, el papel de la comunidad, el papel del maestro en todos los rincones de la patria. El maestro no nace, el maestro se hace. El maestro tiene que entender de que la labor no inicia cuando timbra la campana en la escuela. Tampoco termina su labor cuando empieza o suena el timbre al momento de salir. Va más allá. Si el maestro no se imbuye, el maestro no se incluye, el maestro no gesta una lucha social permanente fuera de las cuatro paredes, habrá terminado meramente haciendo un trabajo administrativo solamente. El maestro tiene que entender de que más allá de una biblioteca que está con unos libros polveados al lado o en la dirección o en una esquina del aula, al frente, decían los maestros comúnmente, en la punta de tu nariz hay una biblioteca más real, más objetiva. Y qué bien que lo hayamos entendido así los maestros del Perú, porque sabemos los maestros cómo están las escuelas en este momento. Sabemos cómo están los niños en este momento. Sabemos qué piensan los padres de familia de la escuela. La educación en el Perú es un gran desafío, no solamente para el gobierno, sino es un gran reto para todos los peruanos. Agradezco profundamente este reconocimiento y la comparto con todos mis hermanos, y la comparto con los hombres y mujeres de Puña, y la extiendo a mis niños, a los jóvenes, a mis exalumnos. Y también quiero compartir este reconocimiento con mis padres. Mis padres son iletrados. Mi padre hace una línea y para él es una firma. Mi madre no conoce una letra. Somos 9 hermanos y estos mis hermanos han sacrificado su tiempo para ver cristalizada en mí no solamente una carrera como maestro, sino como un ciudadano, como un hombre que trabaja en el campo, que también en la noche hace una labor de rondero y que siempre a donde hemos ido hemos buscado la honestidad, el trabajo, la unidad, el compromiso con todos los sectores. En cada rincón del país existe un soldado. ¿Quién sabe no llega los demás profesionales al último rincón del país, pero ahí hay un maestro. Y qué bien que se haga un reconocimiento tomando mi nombre para trasladar a estos hombres y mujeres, no solamente a los que están en actividad, sino también a aquellos hombres y mujeres que han dejado las aulas y que tienen un sueño y que tienen libros escritos. ¿Cuánto hubiesen querido hacer y no se les ha dado la oportunidad? Hago un llamado a los maestros cesantes y jubilados del Perú para que se acerquen al gobierno,
se acerquen a la Comisión de Educación del Congreso, se acerquen a la universidad, se acerquen a los sectores. Hay que abrir los espacios porque ahí está la riqueza, ahí está la experiencia. Y convoco a los profesionales jóvenes, a los maestros jóvenes, para que combinemos la experiencia con la juventud, con ese sueño, para hacer un Perú más justo, un Perú, una patria más grande, más soberana, más digna. Yo leía una historia que decía que cuando se empieza a impulsar la escuela en aquellos años, en los primeros pinitos que hacía la escuela, donde los alumnos eran cronológicamente contemporáneos con el maestro. Y siempre dentro del aula encontramos al alumno estudioso, al inquieto, también al otro lado que encontramos a veces alumnos de todo en su comportamiento. Hay alumno que no lleva nada, pero es el primer alumno que te capta la clase. Y hay alumnos que llevan doble cuaderno y a veces son difíciles en entender. Cada alumno es una realidad. Cada estudiante es un mundo distinto. Y los maestros tenemos que entender de que cada alumno tenemos que comprender su ritmo de aprendizaje. Y a veces se nos ha venido imponiendo reformas educativas en el Perú que no se ha hecho pensando en la escuela, en el papel noble del maestro, ni siquiera en la realidad de los estudiantes. Hoy, en estos últimos tiempos, el padre de familia dice, ya no es la educación de ahora, ya no es como la de antes. ¿A qué se debe? Yo percibo y la he sentido de que cuando más buscas competencias desde el ministerio en una institución educativa entre niños de la misma edad, ¿qué competencias? ¿Cómo vas a ser competente si el niño tiene la misma edad, compartes el mismo tema, viene de la misma realidad? Cuando se debe buscar, cuando se debe desarrollar talentos, cuando se debe descubrir capacidades, cuando se tiene que cultivar actitudes, porque ahí en esa aula tienes al futuro deportista, al futuro ingeniero, al futuro abogado, al futuro médico, al futuro químico. Entonces cada uno tenemos que aprender a buscar talentos. Y eso, quién sabe, pasa porque hay que no solamente capacitar a los maestros, sino que hay que darle su espacio. Es un profesional de la educación y no la podemos imponer una reforma, sino más bien que el Estado se acerque al maestro. Antes de la pandemia, nosotros como maestros tenemos una lectura real que de cada 10 escuelas, 5 escuelas a punto de desplomarse. Que de cada 10 niños, 4 o 5 niños en el umbral de la pobreza. Hoy en extrema pobreza. Niños tuberculosos. Hay maestros tuberculosos en el Perú. Maestros abandonados. Niños con plomo en la sangre. Niños con anemia. Entonces, por eso es la necesidad y la urgencia desde este espacio, doctora Yeri, estimado Mario, queridos compañeros, hermanos, declaremos en emergencia la educación peruana. Declaremos en emergencia la salud del pueblo peruano y también declaremos en otros sectores como la agricultura para que el niño entienda y el padre de familia entienda que por más preparado que esté el maestro frente a los niños, que puede dar lo mejor académicamente, pero ¿de qué te sirve eso si tienes al frente a un niño que se duerme dentro del aula? Que lleva un camote asado, un tamal calentado en el aula. Entonces, nuestra prioridad es la educación en este escenario y que tengamos los espacios más abiertos, democráticos, para que no la miramos al país, al Perú, de la forma como se ha venido dando. Que no quebremos el país, que no la quebremos a la familia, que no la quebremos a la comunidad. Yo termino compartiendo esta historia que me inculcó un viejo maestro, donde decía que cuando se gesta la escuela en aquellos tiempos, los niños, algunos traviesos, como es siempre, esas travesuras son sanas de los jóvenes. Una vez, una tarde, llevaba un niño un pollo a la espalda. Y el pollo, el maestro no sabía qué cosa está llevando. Y quería preguntarle al maestro. Y le decía, quería hacerle caer, y le decía, preguntarle si estaba vivo o estaba muerto. Si estaba muerto,
le enseñaba el pollo vivo. Pero si estaba vivo, perdón, si estaba muerto, si el maestro le decía que estaba muerto, el niño le entregaba vivo, pero si le decía que está vivo, el niño torcía el cuello del pollo y le enseñaba el pollo muerto. No sabía qué hacer. El niño estaba con esa trampa para hacerle al maestro. Y le pregunta el niño al maestro, le dice: profesor, maestro, dígame, ¿el pollo que tengo en las manos está vivo o está muerto? El maestro, luego de reflexionar, le dice: hijo, la decisión está en tus manos. Yo creo hacer un llamado al Perú, que el futuro de la patria esté en las manos de cada uno de los hijos. La educación está en la mano de los maestros, en la mano de la juventud y en la mano de estos hombres y mujeres que han hecho de la educación hoy en día para conducir los grandes retos de este país. ¡Viva los maestros del Perú! ¡Viva los colegios químicos farmacéuticos! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva esta patria grande! Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Doctor Mario Carvapoma, distinguida mesa que me acompañan, dignísimas autoridades, doctora Jerry, queridos congresistas, queridas hermanas maestras, hermanos maestros, jóvenes periodistas, dignísima concurrencia. Para mí es muy honroso estar en este espacio y también es muy comprometedor y es cada vez un compromiso asumir en cada paso que damos, cada día que transcurrimos, asumiendo compromisos con el país. Y qué bien que el Perú haya entendido el papel social, el papel de la comunidad, el papel del maestro en todos los rincones de la patria. El maestro no nace, el maestro se hace. El maestro tiene que entender de que la labor no inicia cuando timbra la campana en la escuela. Tampoco termina su labor cuando empieza o suena el timbre al momento de salir. Va más allá. Si el maestro no se imbuye, el maestro no se incluye, el maestro no gesta una lucha social permanente fuera de las cuatro paredes, habrá terminado meramente haciendo un trabajo administrativo solamente. El maestro tiene que entender de que más allá de una biblioteca que está con unos libros polveados al lado o en la dirección o en una esquina del aula, al frente, decían los maestros comúnmente, en la punta de tu nariz hay una biblioteca más real, más objetiva. Y qué bien que lo hayamos entendido así los maestros del Perú, porque sabemos los maestros cómo están las escuelas en este momento. Sabemos cómo están los niños en este momento. Sabemos qué piensan los padres de familia de la escuela. La educación en el Perú es un gran desafío, no solamente para el gobierno, sino es un gran reto para todos los peruanos. Agradezco profundamente este reconocimiento y la comparto con todos mis hermanos, y la comparto con los hombres y mujeres de Puña, y la extiendo a mis niños, a los jóvenes, a mis exalumnos. Y también quiero compartir este reconocimiento con mis padres. Mis padres son iletrados. Mi padre hace una línea y para él es una firma. Mi madre no conoce una letra. Somos 9 hermanos y estos mis hermanos han sacrificado su tiempo para ver cristalizada en mí no solamente una carrera como maestro, sino como un ciudadano, como un hombre que trabaja en el campo, que también en la noche hace una labor de rondero
y que siempre a donde hemos ido hemos buscado la honestidad, el trabajo, la unidad, el compromiso con todos los sectores. En cada rincón del país existe un soldado. Quién sabe no llega los demás profesionales al último rincón del país, pero ahí hay un maestro. Y qué bien que se haga un reconocimiento tomando mi nombre para trasladar a estos hombres y mujeres, no solamente a los que están en actividad, sino también a aquellos hombres y mujeres que han dejado las aulas y que tienen un sueño y que tienen libros escritos. ¿Cuánto hubiesen querido hacer y no se les ha dado la oportunidad? Hago un llamado a los maestros cesantes y jubilados del Perú para que se acerquen al gobierno, se acerquen a la Comisión de Educación del Congreso, se acerquen a la universidad, se acerquen a los sectores. Hay que abrir los espacios porque ahí está la riqueza, ahí está la experiencia. Y convoco a los profesionales jóvenes, a los maestros jóvenes, para que combinemos la experiencia con la juventud, con ese sueño, para hacer un Perú más justo, un Perú, una patria más grande, más soberana, más digna. Yo leía una historia que decía que cuando se empieza a impulsar la escuela en aquellos años, en los primeros pinitos que hacía la escuela, donde los alumnos eran cronológicamente contemporáneos con el maestro. Y siempre dentro del aula encontramos al alumno estudioso, al inquieto, también al otro lado que encontramos a veces alumnos de todo en su comportamiento. Hay alumno que no lleva nada, pero es el primer alumno que te capta la clase. Y hay alumnos que llevan doble cuaderno y a veces son difíciles en entender. Cada alumno es una realidad. Cada estudiante es un mundo distinto. Y los maestros tenemos que entender de que cada alumno tenemos que comprender su ritmo de aprendizaje. Y a veces se nos ha venido imponiendo reformas educativas en el Perú que no se ha hecho pensando en la escuela, en el papel noble del maestro, ni siquiera en la realidad de los estudiantes. Hoy, en estos últimos tiempos, el padre de familia dice, ya no es la educación de ahora, ya no es como la de antes. ¿A qué se debe? Yo percibo y la he sentido de que cuando más buscas competencias desde el ministerio en una institución educativa entre niños de la misma edad, ¿qué competencias? ¿Cómo vas a ser competente si el niño tiene la misma edad, compartes el mismo tema, viene de la misma realidad? Cuando se debe buscar, cuando se debe desarrollar talentos, cuando se debe descubrir capacidades, cuando se tiene que cultivar actitudes, porque ahí en esa aula tienes al futuro deportista, al futuro ingeniero, al futuro abogado, al futuro médico, al futuro químico. Entonces cada uno tenemos que aprender a buscar talentos. Y eso, quién sabe, pasa porque hay que no solamente capacitar a los maestros, sino que hay que darle su espacio. Es un profesional de la educación y no la podemos imponer una reforma, sino más bien que el Estado se acerque al maestro. Antes de la pandemia, nosotros como maestros tenemos una lectura real que de cada 10 escuelas, 5 escuelas a punto de desplomarse. Que de cada 10 niños, 4 o 5 niños en el umbral de la pobreza. Hoy en extrema pobreza. Niños tuberculosos. Hay maestros tuberculosos en el Perú. Maestros abandonados. Niños con plomo en la sangre. Niños con anemia. Entonces, por eso es la necesidad y la urgencia desde este espacio, doctora Yeri, estimado Mario, queridos compañeros, hermanos, declaremos en emergencia la educación peruana. Declaremos en emergencia la salud del pueblo peruano y también declaremos en otros sectores como la agricultura para que el niño entienda y el padre de familia entienda que por más preparado que esté el maestro frente a los niños, que puede dar lo mejor académicamente, pero ¿de qué te sirve eso si tienes al frente a un niño que se duerme dentro del aula? Que lleva un camote asado, un tamal calentado en el aula. Entonces, nuestra prioridad es la educación en este escenario y que tengamos los espacios más abiertos, democráticos, para que no la miramos al país
al Perú de la forma como se ha venido dando. Que no quebremos el país, que no la quebremos a la familia, que no la quebremos a la comunidad. Yo termino compartiendo esta historia que me inculcó un viejo maestro, donde decía que cuando se gesta la escuela en aquellos tiempos, los niños, algunos traviesos, como es siempre, esas travesuras son sanas de los jóvenes. Una vez, una tarde, llevaba un niño un pollo a la espalda. Y el pollo, el maestro no sabía qué cosa está llevando. Y quería preguntarle al maestro. Y le decía, quería hacerle caer, y le decía, preguntarle si estaba vivo o estaba muerto. Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo. Pero si estaba si estaba muerto, si el maestro le decía que estaba muerto, el niño le entregaba vivo, pero si le decía que está vivo, el niño torcía el cuello del pollo y le enseñaba el pollo muerto. No sabía qué hacer. El niño estaba con esa trampa para hacerle al maestro. Y le pregunta el niño al maestro, le dice, profesor, maestro, dígame, ¿el pollo que tengo en las manos está vivo o está muerto? El maestro, luego de reflexionar, le dice, hijo, la decisión está en tus manos. Yo creo hacer un llamado al Perú, que el futuro de la patria esté en las manos de cada uno de los hijos. La educación está en la mano de los maestros, en la mano de la juventud y en la mano de estos hombres y mujeres que han hecho de la educación hoy en día para conducir los grandes retos de este país. ¡Viva los maestros del Perú! ¡Viva los colegios químicos farmacéuticos! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva esta patria grande! Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Doctor Mario Carvapoma, distinguida mesa que me acompañan, dignísimas autoridades, doctora Jerry, queridos congresistas, queridas hermanas maestras, hermanos maestros, jóvenes periodistas, dignísima concurrencia. Para mí es muy honroso estar en este espacio y también es muy comprometedor y es cada vez un compromiso asumir en cada paso que damos, cada día que transcurrimos, asumiendo compromisos con el país. Y qué bien que el Perú haya entendido el papel social, el papel de la comunidad, el papel del maestro en todos los rincones de la patria. El maestro no nace, el maestro se hace. El maestro tiene que entender de que la labor no inicia cuando timbra la campana en la escuela. Tampoco termina su labor cuando empieza o suena el timbre al momento de salir. Va más allá. Si el maestro no se imbuye, el maestro no se incluye, el maestro no gesta una lucha social permanente fuera de las cuatro paredes, habrá terminado meramente haciendo un trabajo administrativo solamente. El maestro tiene que entender de que más allá de una biblioteca que está con unos libros polveados al lado o en la dirección o en una esquina del aula, al frente, decían los maestros comúnmente, en la punta de tu nariz hay una biblioteca más real, más objetiva. Y qué bien que lo hayamos entendido así los maestros del Perú, porque sabemos los maestros cómo están las escuelas en este momento. Sabemos cómo están los niños en este momento. Sabemos qué piensan los padres de familia de la escuela. La educación en el Perú es un gran desafío no solamente para el gobierno, sino es un gran reto para todos los peruanos.
Agradezco profundamente este reconocimiento y la comparto con todos mis hermanos, y la comparto con los hombres y mujeres de Puña, y la extiendo a mis niños, a los jóvenes, a mis exalumnos. Y también quiero compartir este reconocimiento con mis padres. Mis padres son iletrados. Mi padre hace una línea y para él es una firma. Mi madre no conoce una letra. Somos 9 hermanos y estos mis hermanos han sacrificado su tiempo para ver cristalizada en mí no solamente una carrera como maestro, sino como un ciudadano, como un hombre que trabaja en el campo, que también en la noche hace una labor de rondero y que siempre a donde hemos ido hemos buscado la honestidad, el trabajo, la unidad, el compromiso con todos los sectores. En cada rincón del país existe un soldado. ¿Quién sabe no llega los demás profesionales al último rincón del país, pero ahí hay un maestro? Y qué bien que se haga un reconocimiento tomando mi nombre para trasladar a estos hombres y mujeres, no solamente a los que están en actividad, sino también a aquellos hombres y mujeres que han dejado las aulas y que tienen un sueño y que tienen libros escritos. ¿Cuánto hubiesen querido hacer y no se les ha dado la oportunidad? Hago un llamado a los maestros cesantes y jubilados del Perú para que se acerquen al gobierno, se acerquen a la Comisión de Educación del Congreso, se acerquen a la universidad, se acerquen a los sectores. Hay que abrir los espacios porque ahí está la riqueza, ahí está la experiencia. Y convoco a los profesionales jóvenes, a los maestros jóvenes, para que combinemos la experiencia con la juventud, con ese sueño, para hacer un Perú más justo, un Perú, una patria más grande, más soberana, más digna. Yo leía una historia que decía que cuando se empieza a impulsar la escuela en aquellos años, en los primeros pinitos que hacía la escuela, donde los alumnos eran cronológicamente contemporáneos con el maestro. Y siempre dentro del aula encontramos al alumno estudioso, al inquieto, también al otro lado que encontramos a veces alumnos de todo en su comportamiento. Hay alumno que no lleva nada, pero es el primer alumno que te capta la clase. Y hay alumnos que llevan doble cuaderno y a veces son difíciles en entender. Cada alumno es una realidad. Cada estudiante es un mundo distinto. Y los maestros tenemos que entender de que cada alumno tenemos que comprender su ritmo de aprendizaje. Y a veces se nos ha venido imponiendo reformas educativas en el Perú que no se ha hecho pensando en la escuela, en el papel noble del maestro, ni siquiera en la realidad de los estudiantes. Hoy, en estos últimos tiempos, el padre de familia dice, ya no es la educación de ahora, ya no es como la de antes. ¿A qué se debe? Yo percibo y la he sentido de que cuando más buscas competencias desde el ministerio en una institución educativa entre niños de la misma edad, ¿qué competencias? ¿Cómo vas a ser competente si el niño tiene la misma edad, compartes el mismo tema, viene de la misma realidad? Cuando se debe buscar, cuando se debe desarrollar talentos, cuando se debe descubrir capacidades, cuando se tiene que cultivar actitudes, porque ahí en esa aula tienes al futuro deportista, al futuro ingeniero, al futuro abogado, al futuro médico, al futuro químico. Entonces cada uno tenemos que aprender a buscar talentos. Y eso, quién sabe, pasa porque hay que no solamente capacitar a los maestros, sino que hay que darle su espacio. Es un profesional de la educación y no la podemos imponer una reforma, sino más bien que el Estado se acerque al maestro. Antes de la pandemia, nosotros como maestros tenemos una lectura real que de cada 10 escuelas, 5 escuelas a punto de desplomarse. Que de cada 10 niños, 4 o 5 niños en el umbral de la pobreza. Hoy en extrema pobreza. Niños tuberculosos. Hay maestros tuberculosos en el Perú. Maestros abandonados. Niños con plomo en la sangre. Niños con anemia.
Entonces, por eso es la necesidad y la urgencia desde este espacio, doctora Yeri, estimado Mario, queridos compañeros, hermanos, declaremos en emergencia la educación peruana. Declaremos en emergencia la salud del pueblo peruano y también declaremos en otros sectores como la agricultura para que el niño entienda y el padre de familia entienda que por más preparado que esté el maestro frente a los niños, que puede dar lo mejor académicamente, pero ¿de qué te sirve eso si tienes al frente a un niño que se duerme dentro del aula? Que lleva un camote asado, un tamal calentado en el aula. Entonces, nuestra prioridad es la educación en este escenario y que tengamos los espacios más abiertos, democráticos, para que no la miramos al país, al Perú, de la forma como se ha venido dando. Que no quebremos el país, que no la quebremos a la familia, que no la quebremos a la comunidad. Yo termino compartiendo esta historia que me inculcó un viejo maestro, donde decía que cuando se gesta la escuela en aquellos tiempos, los niños, algunos traviesos, como es siempre, y esas travesuras son sanas de los jóvenes. Una vez, una tarde, llevaba un niño un pollo a la espalda. Y el pollo, el maestro no sabía qué cosa está llevando. Y quería preguntarle al maestro. Y le decía, quería hacerle caer, y le decía, preguntarle si estaba vivo o estaba muerto. Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo. Pero si estaba si estaba muerto, si el maestro le decía que estaba muerto, el niño le entregaba vivo, pero si le decía que está vivo, el niño torcía el cuello del pollo y le enseñaba el pollo muerto. No sabía qué hacer. El niño estaba con esa trampa para hacerle al maestro. Y le pregunta el niño al maestro, le dice, profesor, maestro, dígame, ¿el pollo que tengo en las manos está vivo o está muerto? El maestro, luego de reflexionar, le dice, hijo, la decisión está en tus manos. Yo creo hacer un llamado al Perú, que el futuro de la patria esté en las manos de cada uno de los hijos. La educación está en la mano de los maestros, en la mano de la juventud y en la mano de estos hombres y mujeres que han hecho de la educación hoy en día para conducir los grandes retos de este país. ¡Viva los maestros del Perú! ¡Viva los colegios químicos farmacéuticos! ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva esta patria grande! Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Antes de iniciar con este video, no olvides de matricularte en el curso especializado en gestión pública, con un descuento de hasta 23% para los primeros matriculados, una certificación por 60 horas por el Colegio de Ingenieros del Perú. El inicio de clases es este lunes 9 de agosto y se desarrollarán las clases vía Google Meet. No dudes en matricularte. Ahora sí, empecemos.